Y les hablamos ahora de una exposición abierta en Barcelona con la que se busca algo más que distracción. No es un policía a la caza del negro. Son dos policías, uno de paisano, persiguiendo a un delincuente que no sale en la foto. Tampoco entre ellos hay tantas diferencias. El Rastafari y la chica rubia profesan la misma religión. En cambio, estos dos jóvenes negros casi idénticos pertenecen a tribus rivales. Es una de las muchas invitaciones a la reflexión sobre la diversidad y la xenofobia que plantea esta exposición. La ciudad de la diferencia trata de deshacer todos los argumentos y los tópicos que alimentan el racismo, la exclusión y la estigmatización, y demostrar que cualquiera puede ser víctima de los prejuicios de los demás. Lo ideal sería que esta exposición pudiera contar con de vez en cuando algún visitante de los que hoy por hoy no están aquí, pero que están en la calle y que representan y que exponen esa forma de pensar y de actuar que se traduce luego en agresiones, en discriminación, en expulsión, en discriminación. Y si alguien imagina que me estoy refiriendo a algún cabeza rapada, se equivoca. Esos que no vendrán y que desde luego están en las antípodas de lo que aquí exponemos, más bien van con corbata, es cierto. Para demostrar que lo diferente no es el otro, sino que reside en el propio yo, el visitante se somete a 25 inocentes preguntas. Sí. Al final, el ordenador le revelará los motivos por los que podría ser perseguido en algún lugar del mundo. La ciudad de la diferencia es una réplica de la ciudad real, de todas las ciudades en las que la gran mayoría se niega a asumir su responsabilidad y donde todos somos discriminados y discriminadores. Un carácter verdaderamente educativo y edificante en el mejor sentido de la palabra tiene la exposición La ciudad de la diferencia, que por iniciativa de la Fundación Baruch Espinoza, una entidad sin ánimo de lucro surgida con motivo de los actos del Sefarad 92, se ha montado con el propósito de luchar contra la xenofobia y el racismo. La exposición puede visitarse aún en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, ya que a partir del próximo año recorrerá otras importantes ciudades españolas, Madrid entre ellas. Se trata de una exposición concebida como remedio cultural contra el racismo. Se pretende que cada visitante se enfrente a sus creencias y revise si son creencias racionales o simples prejuicios irreflexivos. Está dividida en tres grandes zonas, una muy didáctica, en la que se demuestra que etnia y biología genética son términos que nada tienen que ver. La segunda zona es más bien experimental. En ella se aclara que la diferencia es necesaria en sí misma. La tercera y última tiene un carácter histórico y explica el origen y desarrollo de determinados conflictos cuya base está en la marginación y el racismo.